Hoy estamos saliendo al aire para la gloria y la honra del Señor. Ya no solamente somos bendición local, hoy somos bendición internacional. Amén, hermano. Aleluya. Usted y yo oramos al Señor para que la palabra de Él corra y su nombre sea glorificada. Oh, gracias al Señor, porque eso es lo más hermoso que podemos hacer en estos tiempos de pandemia. Que la palabra de Dios vaya más allá de nuestras fronteras. Sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos la bienvenida también a nuestros amigos que se están conectando o se conectarán en el tiempo a esta transmisión. Le damos la bienvenida en el poderoso nombre de Cristo Jesús, el Señor de señores, el Rey de reyes. Alabado sea el nombre del Señor. Declaramos que la gloria postrera será mayor que la primera. La declaramos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, aleluya. En este lugar y más allá, hacemos nuestra la palabra profética de que a través suyo, a través mío, va a haber un derramamiento, un avivamiento del Espíritu Santo, aleluya. Disponemos nuestro corazón, todo nuestro ser, para que así sea, haciendo el Señor su obra gloriosa, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Hoy vamos a hablar bajo el tema de haciendo la voluntad del Señor, haciendo la voluntad de Dios. Y hemos venido desarrollando una serie de temas que tiene como objetivo acercarnos al Señor, tiene como objetivo someternos a Dios, tiene como plan de que cada uno de nosotros dejemos que las palabras dejen de ser palabras para que se convierta en una realidad. Cristo Jesús debe y es el Señor de nuestras vidas. Amén, hermanos. Aleluya. Gloria sea el Señor. Hoy vamos a hablar vamos a hablar de Moisés, cómo este hombre va creciendo en hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Antes de, vayámonos al Salmo, capítulo 40, versículo 8. Salmo 48. Aleluya. Gracias al Señor. Vemos que en su momento Jesús fue claro con sus papás y le dijo: en los negocios de mi padre me conviene estar. Y el salmista, él expresó desde su corazón lo que era para él hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. En el Salmo 40, versículo 8, leemos lo que el salmista está diciendo. Dice así: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Aleluya. Vemos que este hombre no se siente obligado, no se siente presionado, no se siente empujado para hacer la voluntad de Dios. Este hombre se dispone y ve que el hacer lo que tiene que agradar a Dios, que hacer lo más preciado para Dios, que es obediencia, él dice: ¿sabes una cosa, Señor? Cuando yo hago tu voluntad, estoy feliz, estoy contento. Y lo dice con el alma, el hacer tu voluntad. Y luego dice: Dios mío, amén. Dios mío, no Dios de otro, es tu Dios. Es el Dios del salmista, donde él expresa con su corazón: me ha agradado. Qué hermoso es, hermanos, qué lindo para nuestro Padre Celestial saber de que tu espíritu, al espíritu de él, tú haces esta proclama. Y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Qué le falta más a este hombre? Tiene todo en base a este texto. En la historia de Moisés, nosotros encontramos que él fue creado en un palacio con toda la sabiduría humana, con toda la capacitación que se le pudo haber dado a este hombre. Este hombre, desde niño, él se relacionaba con todo tipo de personas. Él podía ver cómo unos y otros hacían fila, los reyes del mundo, con sus familias, los niños. Él sabía cómo relacionarse a ese nivel. Pero ¿qué pasa con Moisés? Bueno, vamos a estudiarlo un poco. Algo que a mí me llama la atención, que cuando él huye de Egipto y se encuentra ahí con
con las hijas de su suegro, él dice que las hijas del suegro, que era Jetro, siempre llegaban tarde a la casa. Ellas llevaban, eran algo así como 7, por ahí lo vamos a ver. Ellas iban a darle de beber a las ovejas. Y cuando venían los otros pastores, las arrinconaban, las echaban y hacían lo que fuera, pero ellas quedaban de último. Eran menospreciadas. Qué interesante. Eran las hijas del pastor, eran las hijas del sacerdote, eran las hijas de un hombre que amaba a Dios. Y podemos ver dos cosas de parte de ellos, que ellos, lo que tenía que ver con la religión, lo que tenía que ver con las cosas de Dios, era menospreciable para ellos. No querían nada. Y siendo ellas hijas del sacerdote de Dios, no querían nada. Y aparte de eso, siendo ellas mujeres también, las menospreciaban. En vez de darle un lugar especial, ellas eran menospreciadas. Pero no voy a hablar de ellas, voy a hablar de Moisés. En Éxodo capítulo 2, versículos 16 y 17, dice que, y estando sentado, ¿quién? Moisés junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Lo que quiero recalcar de Moisés es que él venía con un liderazgo. Él venía con autoridad. Él venía con toda la potencia de uno que se crió en el reinado. Este sería el Moisés que nosotros queríamos ver cuando Dios se le manifiesta, cuando Dios habla con él, cuando Dios le hace el llamado para servir. La historia de Moisés, yo la puedo ver que él siempre estaba muy feliz de agradar a Dios. Él siempre fue temeroso de estar con el Señor. Siempre él trató de ayudar a los demás y en especial a su pueblo. Moisés, vemos que vivió una vida de obediencia, vivió una vida de sujeción y lo demuestra ahí cuando él estuvo con el suegro. Fue una persona que supo entender la autoridad, que para eso nosotros estamos llamados también a entender las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. Siempre y cuando éstas estén sujetas a Dios, cuando la autoridad que nosotros tenemos no se sujeta a Dios, nosotros no estamos llamados a obedecer a esa autoridad. Amén. Llámese líderes cristianos religiosos o llámese gobierno de turno. Nosotros no estamos llamados a obedecerlos cuando ellos se salen del plan y del propósito del Señor. Por lo tanto, Moisés estaba claro sobre esto y anduvo precisamente en temor y en obediencia a toda clase de autoridad. Ahora, vemos que otra de las cosas que no lo vemos, que la Biblia lo entresaca o lo dice literalmente, pero sí lo podemos entresacar, es que Moisés tuvo intimidad con Dios. Esa semilla que sembró su madre, quien le creó, ese espíritu que venía de los hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob, estaba en él. Abraham fue un hombre de oración y así fueron también sus hijos. Y ese espíritu estaba en él y desde pequeño él no sabía, pero tenía ese temor hacia Dios y lo buscaba de una o de otra manera. Por lo tanto, yo puedo decir que Moisés desde niño tuvo esa intimidad con Dios y le fue fiel al Señor. Aleluya. Por eso él podía escuchar la voz del Señor. Cuando vemos un poquito más adelante en Éxodo 4, 15 y 16, ahorita lo vamos a leer, vemos que Dios a Moisés lo llama. Vamos a ir a Éxodo 3 antes del 4. Éxodo 3, 10 y 11. Dios lo llama y fue elegido precisamente para liberar a su pueblo. Capítulo 3, versículo 10. Dice así: ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón
para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Dios no va a hablar con nadie si no tiene intimidad con él. Dios no se va a comunicar con nadie si no hay esa estrecha relación con él. Por lo tanto, Moisés en esa relación pudo escuchar claramente la voz de Dios, y aparte de escuchar la voz de Dios, también él estuvo atento a el mensaje en sí que el Señor le estaba dando. Y el mensaje claro que el Señor le dice a Moisés es: te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Noten que son dos cosas que vemos dentro de este llamado. El llamado está de parte de Moisés para ir al rey que tiene esclavizado a su pueblo. Es para ir también y liberar a Israel, que es el pueblo de Dios. Son dos cosas diferentes. Primero, el opresor, y segundo, el oprimido. El opresor está allí que no quiere soltar al pueblo de Dios. El pueblo de Dios, lo único que le quedó fue clamar a Dios insistentemente por esa liberación, pues ya estaban angustiados más de 400 años de esclavitud. Y ahora el Señor encuentra en Moisés la persona indicada precisamente para liberar a su pueblo. ¿Por qué Moisés? Porque ya Dios lo había predestinado, porque él estaba de entre aquellas personas que iban a ser asesinadas por el faraón. Hoy en día hay muchos asesinatos y muchas personas, los que estamos procesando o caminando en el reino de Dios, nosotros estamos en contra. Muchos en el mundo están en contra, y aún así a muchos gobiernos no les importa sujetarse a instituciones humanas y demoníacas, y están promoviendo el aborto, entre otras cosas. Mucha gente ha sido muerto. Sepan una cosa: el Moisés de los tiempos nadie lo va a matar. El hombre que Dios va a traer para revolucionar la tierra, nadie lo va a matar, porque el Dios del cielo lo va a proteger como fue protegido Moisés. Así que las naciones escuchen esta verdad: nadie va a destruir. Así como quisieron matar a Jesús en los tiempos de Herodes, nadie pudo matarlo, y mataron muchos niños en esos tiempos. Así que el diablo, por más que quiera destruir la obra de Dios, no lo va a hacer. Destruir a los paladines de Dios, a los siervos de Dios, nunca lo va a hacer. Moisés pasó los momentos más difíciles de su vida, pero logró llegar hasta esta edad, 80 años, para poder cumplir el plan de Dios en su cabalidad. Sea el nombre de nuestro Señor alabado y bendito. El versículo 11 dice: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a tu pueblo? Cuando él viene y está con las hijas del sacerdote, él no tiene miedo de enfrentar a la turba de pastores, de ovejas. No le importa, los enfrenta y los aparta hasta que ellas puedan darle el agua a los animales. Pero hoy él está enfrente del Dios de los cielos. Jesús, o el Dios del cielo, el Padre de gloria, se había manifestado como el Dios todopoderoso. Amén. Esa es la manifestación hasta ese momento de quién es Él. Y Él estaba ante ese Dios todopoderoso. Pero Él vio, tal vez no tanto al Dios todopoderoso, sino que Él vio precisamente al faraón todopoderoso. Y Él se preocupa. Él se preocupa porque dice: ¿quién soy yo para que vaya al faraón? Todos en este caminar de las cosas del Señor tendremos entusiasmo con Cristo, pero otras veces tendremos temor. No podemos juzgar ni criticar a Moisés, porque todos nosotros, cuando entramos en el reino, cuando entramos al evangelio, venimos con temor. Y él estaba con mucho temor. Pero dentro de ese temor, él abre su corazón al Señor y le dice: yo conozco al faraón, yo conozco la dureza de su corazón, yo conozco lo criminal, yo conozco lo violento que es él, yo conozco lo que él me puede hacer. ¿Y cómo voy a ir yo ante este faraón? Vemos perfectamente que él tiene miedo. Pero él contesta la otra, ¿verdad? El otro plan de Dios.
luego dice, y saque de Egipto a los hijos de Israel. Para Moisés eran dos cosas muy difíciles y él no podía concebirlo en su mente que iba a salir victorioso de esa situación. Pero sepa una cosa, hermano, en medio de tu timidez, en medio de las pruebas, en medio de lo que sea, cuando Dios pone el ojo en ti, Él te va a sacar, Él te va a usar, Él te va a levantar y tú vas a cumplir el plan de Dios para las naciones. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso nuestra mirada debe estar puesta en Él. No importa si nosotros hemos alcanzado puestos de relevancia en este mundo, hemos alcanzado títulos, no importa. Lo importante aquí es que cuando Dios decide llamarte, Él te va a cuidar, Él te va a acompañar hasta el final y va a cumplir su propósito para tu vida. Amén, gloria sea al Señor. Sin embargo, vemos que Moisés no se siente preparado. Es que una cosa es poder nosotros trabajar y hacer cosas en lo natural y en lo secular. Y otra cosa es trabajar en lo que es la parte espiritual. Me he dado cuenta de profesionales que le tiemblan las rodillas para pararse en un lugar de estos y predicar una palabra. Ellos están acostumbrados a tener un podio, a tener un lugar y hablarle a muchos intelectuales. Pero no están acostumbrados a hablarle del Espíritu de Dios, a hablar la palabra de Dios, a hablar bajo la unción del Señor. Son dos cosas diferentes. Y podemos entender en esto a Moisés. Él estaba acostumbrado a tratar en lo natural, pero no estaba acostumbrado a tratar en lo espiritual. Por eso la iglesia del Señor es menester que cada día nos preparemos más, porque no es igual hablar en lo natural como hablar palabras espirituales y palabras de Dios. Iglesia del Señor, Él tuvo temor. Tuvo ese temor humano para poder enfrentar al faraón, pero tuvo ese temor espiritual porque no estaba capacitado para llevar la bendita palabra del Señor y poder liberar a un pueblo, no solamente de la esclavitud humana, sino también de la esclavitud del pecado. Iglesia de Cristo, no podemos nosotros seguir en el paraíso de los durmientes y esperar que Dios haga todas las cosas. La iglesia necesita la intimidad que tuvo Moisés con Dios para podernos presentar en los tiempos modernos ante este mundo y saber representar a nuestro Padre y nuestro Salvador. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. En capítulo 4, 1 y versículo 10. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Sigue viendo Moisés que el asunto no es tan fácil como parece. Ahora deja a un lado al faraón y vuelve a ver al pueblo de Dios. Dios es espíritu. Y Moisés necesitaba una evidencia para decirle a ellos que el Dios de los espíritus lo había mandado a él. Ahora él le dice: tu pueblo no me va a creer. Hermanos, cuando usted y yo vamos en lo natural, podemos convencerlo en lo natural. Pero cuando usted y yo vamos en lo espiritual, lo vamos a convencer en lo espiritual. Por eso Dios no debe estar fuera en ningún momento, en ningún acto, en ninguna actividad, en nada que tú tengas que hacer. Nunca lo pongas afuera. No lo debe de sacar de tus negocios. No lo debe de sacar de tu compañerismo, de amigos. No lo debe de sacar de las fiestas donde tú vas. Cristo, el Señor, debe ir contigo a todos lados. Y aquí vemos, mi amado hermano, que él tenía problema, porque él necesitaba una evidencia para que el pueblo le creyera. Ahora, si el Señor a usted le ha dicho que Él va con usted, Él lo va a respaldar y Él se encargará de como sea, de decirle y de manifestar la evidencia de que Él está. Porque la Biblia dice que por su fruto los conoceréis, ¿verdad?
Pero también la Biblia dice que recibiremos poder. Y ahí estará la manifestación de Dios con nosotros. Pero Moisés necesitaba una evidencia. No, me dirán, no te ha aparecido Jehová. Ahora él es lógico. Viniendo al palacio, él usa la lógica. Porque así le enseñaron a él. Y el Señor lo entiende. Y en el versículo 10 dice así, otra vez Moisés. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre fácil de palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en habla y torpe de lengua. Ahora no solamente ve al pueblo, ahora se ve a sí mismo. Esto es lo que ha afectado a muchos de los hermanos, a muchos de los siervos de Dios salir adelante en el ministerio, porque se vuelven a ver a sí mismos y le dicen a Dios que no tienen la capacidad, que no son inteligentes, que son tartamudos. Lo han visto una y otra vez. Hoy delante de ustedes está un tartamudo hablando. ¿Ah? Porque así empezamos en el reino de Dios. Y nos volvemos tartamudos cuando lo queremos hacer en nuestra propia voluntad, con nuestras propias fuerzas. Pero cuando dejamos que el Espíritu Santo nos use, se quita toda tartamudez de nuestros labios, de nuestra vida, de nuestra boca. Pero él estaba preocupado porque tenía problemas de comunicación. Hay personas que dicen, yo no sé la Biblia. Hay personas que piensan que no pueden interpretarla. Hay personas que dicen que no ha ido a un instituto, a una universidad, como para poder desarrollar lo que Dios le dice. Se ven a sí mismos y no ven a aquel que los llama. Tenemos que mirar primeramente al Señor que nos llamó, y Él se va a encargar de guiarnos y enseñarnos y darnos la palabra y revelar lo que es necesario revelar, pero lo necesitamos a Él con nosotros. Moisés pensó que iba a ir solo. Moisés pensó que Dios se iba a quedar en su trono sentado, mientras que él tenía que hacerle frente al faraón y hacerle frente también al pueblo. Y el Señor a usted y a mí nos ha prometido estar todos los días, en los momentos buenos y en los momentos malos. De día y de noche Él está con nosotros, Él nos acompaña. Pero necesitamos ser conscientes de su presencia. Y es ahí donde cada uno de nosotros estamos llamados precisamente a tener esa intimidad para que Dios las 24 horas del día se nos haga manifiesto en lo que hacemos. Él está temeroso, Él está preocupado. ¿Por qué? Precisamente porque Él se siente incapaz para desarrollar esta gran labor. Han habido personas que Dios los ha llamado al ministerio pastoral y han preferido decirles que no. Y se les han revelado al Señor. Por temor, por inseguridad. Pero otros le han dicho al Señor, está bien, yo dejo eso. Por seguirte a ti, yo dejo eso para servir a una iglesia, a un pueblo a la cual tú me llamas. Moisés le puso toda clase de pretexto al Señor. Pero la mirada del Señor estaba con Moisés. Y la decisión ya estaba dada desde antes que Moisés naciera. Aleluya. ¿Sabe una cosa? La decisión para hacer lo tuyo ya fue dada antes. Amén. Si el Espíritu Santo está tratando con tu vida, si Él está trabajando con tu vida, tan solamente aprende de Moisés. Hay que hacer la voluntad del Señor. Moisés estaba aprendiendo a caminar en la perfecta voluntad del Señor. Capítulo 4, versículos 15 y 16. Vea que siempre Dios te va a poner un mentor. Siempre Dios te va a poner a alguien que te ayude. Debemos estar sujetos y dispuestos muchas veces a que alguien nos aconseje para salir adelante. Luego que ya sepamos, que nos suelten y que volemos. Pero hay momentos que necesitamos un mentor. En este caso, vemos que el Señor está hablando por su gloriosa palabra. ¿Y qué es lo que está diciendo en estos versículos? Dice, Él hablará por ti al pueblo. A ver, decíamos que era el versículo 15. Tú hablarás a Él y pondrás en su boca las palabras
y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hablar. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. ¿Saben una cosa? Por más que se la quiso capear, Moisés no pudo. Al fin el elegido, al fin el enviado es Moisés. Y Aarón es como el parlante que está ahorita sonando, ¿verdad? Aarón es el portavoz de la palabra que Moisés está recibiendo. Ahí Dios le permite a él precisamente ser acuerpado con con Aarón. Pero vemos, hermanos, que Dios, cuando se propone un objetivo, Él lo va a hacer. Me viene a la mente el caso de Jonás, cuando él se fue hacia otro lado, porque no quería hacer la voluntad del Señor. Terminó en la boca de aquel gran pez, que todo el mundo decimos que es una ballena, ¿verdad? Allí oró, lloró y todo lo que usted se puede imaginar en el fondo del mar. Y luego, ¿a dónde paró? En Nínive, el lugar que él no quería ir. En su rebeldía, él no dejó de tener intimidad con Dios. Y yo quiero decirte, en lo que tú vivas y que tú pases, nunca dejes de tener intimidad con Dios. Porque Dios cumplirá su propósito en usted. Nunca le dé la espalda al Señor, nunca. En medio de tus caídas, en medio de tus pruebas, no le des la espalda a Dios, porque Él cumplirá su propósito en tu vida. Aleluya. Vemos aquí entonces cómo está él, Aarón con Moisés, para llevar una palabra de vida. En el versículo 18 dice la palabra: así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Jetro era el guía espiritual de Moisés. Aquí no dice que Moisés le reveló todo lo que Dios le habló. Tal vez sí, tal vez no. Pero vemos también en este pasaje cómo él, con esa actitud, no de prepotencia, de que vi a Dios que me reveló y que me dijo esto, sino con una actitud de humildad, le dice: voy a ver cómo están mis hermanos allá. Y él va con la bendición de su pastor, con la bendición de su sacerdote. Bendito sea el nombre del Señor. Pero él, vemos que no tiene un corazón rebelde. Él tiene un corazón para Dios. Él decide obedecerlo, él decide ser fiel, él decide cumplir la voluntad de Dios, por más difícil que ésta sea. Ahí va él en obediencia al Señor. Eso es lo que Dios quiere para nosotros en los tiempos modernos, en lo que estamos viviendo la iglesia: ser fieles, ser obedientes a Él y nunca ponerle pretexto a los planes que Él tiene para cada una de nuestras vidas. Voy a ver cómo está mi pueblo, si aún vive. Aleluya, gloria a Dios. En el capítulo 5, versículo 1, leemos que dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. ¿Qué pasó con la timidez de Moisés? Posiblemente ahí está la timidez de este hombre. Pero él fue con las palabras concretas de Dios. Ni más ni menos. Creo que esto es bueno para aquellas personas que sienten ser profetas, que Dios les revela palabra. No necesitamos dar más que lo que Dios nos está diciendo, que lo que Dios nos está hablando. Porque si le añadimos, estamos fallando al plan y el propósito de Dios que Él tiene para con cada uno de nosotros. Él fue y le dijo al faraón: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto.
acaba de romper con uno de los obstáculos más grandes que él tenía. El obstáculo de presentarse ante el más poderoso de los tiempos. En ese tiempo, especialmente el rey, el que tenía todo en su mano, que lo podía encarcelar, que lo podía mandar a matar. Ahí está Moisés, el hombre que tartamudo, está con su hermano diciéndole la palabra de Dios. A muchos Dios les hablará que estará ante reyes, estará ante personas eminentes. Si Dios te lo dice, nada más créelo y espera el tiempo en que lo hará, porque Él lo va a hacer. Y Él estaba ahí para dar una palabra. Y Él no viene al faraón con ese espíritu que muchos de nosotros iríamos ante un gobernante. Que incluso yo le estaba escuchando ahí ahora en esta manifestación del pasado martes 25 ante la casa presidencial. Han venido rogándole, casi, si no rogándole al presidente, deje que la gente trabaje, deje que la gente haga, deje que se abran el comercio. Han venido a decirle, por favor, presidente, hágalo. Cuando Dios da la orden, no vamos a pedir un por favor, le vamos a decir que debe de hacerlo, la orden que Dios establece. El faraón, aunque tiene el poder y la autoridad sobre ese lugar y sobre ese pueblo, hay una orden superior y es la orden de Dios. Amén. Eso es lo que nosotros debemos tomar en cuenta. Cuando la orden de nuestro Rey, de nuestro Señor, está siendo dada. Aquí, lo que diga el alcalde está de por menos, lo que diga el presidente de la Asamblea Legislativa está por debajo, lo que diga el presidente está por abajo de la autoridad que nosotros recibimos de Dios. Y como iglesias estamos llamados a orar a Dios y a saber discernir los tiempos para hacer la voluntad de Él, para entender hacia dónde la iglesia debe de caminar. Para eso estamos nosotros ahora, hermanos. Y es muy bueno cómo Moisés presenta la palabra del Señor ante ellos. Ahora, una cosa es aplicar lo que Dios dice y otra cosa es aplicar lo que mi religión dice, aplicar lo que mis líderes dicen cuando no ha dicho Dios nada. Debemos de tener mucho cuidado porque se nos mandó a respetar las autoridades. Pero llegó Pedro en un momento que dijo, conviene obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso se aplica en el matrimonio. Y eso se aplica en la iglesia. Porque el que debe tener el primer lugar debe ser el Señor. Ese se aplica en la misma empresa. Cuando te esclavizan para no venir a adorar al Señor, debes de pensar a quién debes de obedecer. Si a los hombres o a Dios. Éxodo 5, 22 y 23 leemos. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? ¿Por qué desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, has afligido a este pueblo y tú no lo has librado a tu pueblo? ¿O has afligido a tu pueblo, a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo? Ahora, la situación se pone peor. Ellos hacían sus ladrillos como parte del trabajo que le imponía a Faraón. Le traían el zacate, me imagino el barro y el zacate para hacer todo eso. Lo tenían ahí a la mano. Pero cuando Moisés habla con el faraón le impone una carga, un trabajo más y le dice a los capataces, a los jefes, no le traigan el zacate, no le traigan lo que ellos necesitan, que ellos vayan a buscar. Pero eso sí, que lo mismo que me han estado haciendo, que lo vuelvan. Los mismos ladrillos que están haciendo por día que lo hagan. Y si no lo hacen, los azotan. Imagínense, ya tenían una carga pesada y ahora se le impone una más. ¿Y por qué se le impone una más? Desde el punto de vista natural es porque Moisés vino
para decirle al faraón de que lo dejara ir a adorar a Dios. ¿Qué dice faraón? Son unos vagos. Lo que necesitan es más trabajo. Y entonces, como ellos no tienen discernimiento espiritual, ellos ven que la situación se les pone difícil y el culpable y el responsable es Moisés. Pero Moisés está haciendo la voluntad de Dios. Hermanos, hay momentos que las cosas se te ponen difícil cuando tú te sometes a hacer la voluntad de Dios, cuando tú das la palabra de Dios, cuando tú ministras a la gente el plan de Dios. Hay veces que se ponen las cosas difíciles. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos, aleluya, lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales. Cuando usted viene a ayudarle a alguien para ser liberado de fuerzas demoníacas, muchas veces la opresión es más fuerte sobre esa persona y necesita, aleluya, la ayuda divina. Pero necesita entender que lo que está sucediendo es porque Satanás no quiere soltarlo. El faraón no quería soltarlo y por eso estaban en esa condición. Más trabajo, más opresión, más desvelo, más falta de muchas cosas. Pero ellos vieron a su pastor en este momento, que era Moisés, el que los iba a liberar. ¿Y qué lo están diciendo? ¿Ah? El pueblo está afligido. ¿Qué hace Moisés? Moisés se vuelve a Dios y le clama al Señor. Porque Moisés no había crecido espiritualmente. No se había dado cuenta de las cosas que se generan dentro de este reino. Siempre cuando vamos a trabajar en favor de alguien, hermanos, va a haber opresión. Pero una cosa estemos seguros, que el que está con nosotros es más que vencedor. Él tiene toda la victoria. Y nosotros estamos no llamados a desanimarnos, sino a seguir adelante. Y en este caso de la duda de Moisés, lo que hace es clamar al Señor. 6:1. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. ¿Y qué dice? Ahora verás lo que yo haré, no lo que hará Moisés, no lo que hará la nación de Israel. Ahora verás lo que el Señor va a hacer. Pero ¿qué pasó con Moisés? Se sometió a Dios. ¿Qué pasó con Moisés? Buscó a Dios. ¿Qué pasó con Moisés? Oró a Dios, le clamó a Dios, estuvo en la presencia de Dios, aún tal vez no sabiendo pedir, pero le clamó al Señor. Y el Señor le revela el futuro de lo que va a acontecer con los judíos, lo que va a acontecer con el faraón antes de que los judíos sean libres. Mi amado hermano, estamos en tiempos que no sabemos lo que viene. Escuchamos voces de que vienen algunas cosas para este nuevo mes. Pero hay una cosa que debemos estar seguros, que también Dios liberará a su pueblo de la opresión del pecado y de la maldad. Y si esa liberación tiene que ver con el rapto de la iglesia, ¿cuántos dicen amén? Amén, bienvenido. Amén. Aleluya. ¿Ah? Viene más opresión sobre la tierra, pero un día el Señor va a liberar a su iglesia. Aleluya. Y va a estar con Él. Por eso preparémonos. Por eso acerquémonos. Por eso hagamos la de Moisés, que él estaba allí sometido al Señor. Aleluya. Sea el nombre de nuestro Señor bendito. En el versículo 29 del capítulo 6 leemos y dice: entonces Jehová habló a Moisés diciendo: yo soy Jehová. Di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. ¿Qué le va a decir? Las cosas que Dios le dice. ¿Qué le vas a decir al mundo, hermano? Las cosas que Dios te dice. Amén. No lo que tú digas, no lo que tú te imagines, es lo que Dios te dice. Hay que comunicarle al mundo. Pero por eso es que nosotros necesitamos sintonizarnos con el Espíritu. Nosotros necesitamos afinarnos con Dios, para que lo que usted va a decir no tenga duda de que es el Espíritu Santo, de que es el Señor que se lo está diciendo. Y usted lo va a comunicar como Él se lo dice. Estamos en tiempos en que Dios usará a la iglesia con poder y autoridad. Pero la iglesia necesitamos estar allí en intimidad, en comunión con Dios. Y el versículo 30 dice así: y Moisés respondió delante de Jehová: he aquí,
yo soy torpe de labios. ¿Cómo pues me ha de oír el faraón? No había madurado, no había crecido. Pero en medio de esa lucha, en medio de esas pruebas, él iba, aunque fuera con chuzo, aunque fuera empujones, él iba, no estaba seguro. Aunque la palabra estaba clara, pero tenía miedo al faraón. Muchas veces, hermanos, le tenemos miedo a Satanás, le tenemos miedo al diablo. Aleluya. Pero nosotros debemos entender que el Cristo de la gloria lo venció. En la cruz del Calvario, Él está vencido. Cuando tú hables con algún demonio, habla con un espíritu vencido. Amén. Con un demonio vencido. Aunque te tiemblen las piernas, pero dile que estás vencido, porque el Rey ya lo venció. Aleluya. Y mantente haciendo la voluntad del Señor. En todo esto, Moisés experimentó angustia, dolor, sufrimiento, sudor, sangre. Posiblemente mantuvo en esa experiencia, pero él fue paso a paso como el Señor le fue enseñando. Hermanos, en estos días no permitas que solo tu líder, tu pastor, sea el que haga lo que debe de hacer. Haz lo que tú te corresponde hacer y el Espíritu Santo te va a respaldar. Aleluya. Y como Jetro tendrás el consejo en algún momento para que hagas las cosas mejor. Estamos llamados a hacer la voluntad de Dios. Como el tema hemos dicho, haciendo la voluntad de Dios. Eso es lo que el trabajo. Dios estaba trabajando con Moisés para que Moisés fuera afinando su relación con Dios y comprendiendo lo que Dios quería y haciendo la voluntad de Dios. Necesitamos. ¿Usted cree que Jesús estaba afinado cuando él estaba de 12 años ahí en el templo? Él oía a los maestros de la ley. Él escuchaba la palabra. Le hacían preguntas y él contestaba. Y la gente se admiraba. Pero él estaba afinándose en relación al propósito de la voluntad del Señor. Y cuando llegó a sus padres y sus hermanos, le dijeron, ¿verdad? No sabes que en los negocios, mi padre, me conviene estar. ¿Sabe, iglesia? Debemos de afinar nuestro sentido espiritual para saber cuándo y dónde estamos en los negocios del Señor. Porque muchas veces, creyendo que estamos en los negocios de Dios, estamos en nuestros propios negocios. Y necesitamos que en nuestros propios negocios Él esté gobernando, Él esté guiando, Él esté dirigiendo. En lo que usted y yo hacemos, que Él sea. Que no sea porque me obligaron, porque me presionaron, sino que Él sea que está controlando mi vida. Que Él sea que está controlando mis pasos. Que Él sea que esté moviéndome a cumplir su propósito. Y como dijo el salmista, Dios cumplirá su propósito en mí. Él lo va a hacer. Pero necesitamos afinar nuestra relación, nuestros oídos, nuestro sentido espiritual para que cada día nosotros cumplamos con su plan. ¿Sabía que usted allí donde está, en su casa, donde quiera que está, allí, donde quiera que vaya, allí usted cumple el plan de Dios? Pero debe estar seguro que está haciendo la voluntad de Dios. Yo le invito a que se ponga de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento te damos gracias por la palabra. Señor, a lo largo de la historia de Moisés vemos cómo este hombre, Señor, oh Dios, fue preparado. Y Señor, día a día lo fuiste preparando. Tuviste la paciencia, Señor, para ir formando el carácter de Moisés. Así como tú has tenido la paciencia de formar nuestro carácter. Moisés ya tenía 80 años cuando tú lo llamaste, Señor. Y él estaba inseguro, oh Dios, de lo que haría, Padre. Pero aún ahí lo guiaste, Señor Jesús, con tu vara, con tu callado, Señor amado. Lo llevaste, Señor Jesús, al puesto más elevado de ese momento, Señor, para decirle al faraón que soltara a su pueblo, que liberara a su pueblo, Señor. Y aun cuando el faraón se rehusó, amado Señor, Moisés se mantuvo firme porque él siempre quiso hacer tu voluntad. Así también ayúdanos a nosotros a cumplir, Señor, con tu propósito y que nosotros podamos hacer tu voluntad en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Despedimos a los hermanos que están allá en Facebook. Dios les bendiga. Muchas gracias. Acá continuamos para hacer el cierre en adoración a nuestro Padre Celestial. Dios les bendiga. Aleluya.